En el caso de Marito Salto, de Quimilí, del departamento Moreno, en la provincia de Santiago del Estero, la policía de Santiago del Estero se comunica con nosotros porque habían avanzado en la investigación y empezaban a tener sospechas de que se trataba de un crimen ritual. Este caso tiene muchas similitudes con el caso Ramoncito. Se trató también de un chico de 12 años, al igual que el caso de Ramoncito venía de una familia disfuncional, de recursos económicos muy bajos, y también había sido encontrado decapitado. En este caso el cráneo no estaba escalpelado, pero lo habían envuelto en 7 bolsas, le habían cercenado las piernas y también lo habían dejado en un basural. También la investigación se llevó adelante a partir de la etnografía del crimen ritual, integrada con un equipo de trabajo de la policía de Santiago del Estero que hicieron un trabajo de campo excelente en la localidad de Quimilí. Fue un equipo colaborativo de primera para nosotros porque pudimos trabajar de codo a codo, por decirlo así, en todo el caso y la verdad fue muy satisfactorio. Y en este caso las creencias eran otras, era magia negra, la deidad a la que le ofrendaron fueron 2, Belcebú y el Señor de la Muerte también. Y viene él y me dice, mami, yo me voy con mis amiguitos a pescar, me invitaron que vayamos a pescar. Bueno, de ahí le digo yo, bueno, vete hijo, le digo, él se va, volé temprano hijo, le digo yo, porque tienen deber para hacer. Que fue lo primero que se dio en la cabeza de encontrar la bicicleta solamente y no a Marito. Y no, y bueno, directamente yo le dije, me lo han agarrado, me lo han matado, mi hijo. Hasta esta represa distante a 1 kilómetro de la ciudad de Quimilí llegó el martes a las 3:30 de la tarde Agustín Salto, con su bicicleta, su balde y su caña de pescar, como lo hacía habitualmente cada siesta para un momento de esparcimiento. El niño, solitario, llegó hasta este lugar. De ahí en más no se supo más nada de él, hasta que sus papás y sus familiares y hasta la propia policía comenzaron el rastrillaje. El primer lugar al que acudieron fue a este. Encontraron su bicicleta y el baldecito. De ahí comenzó un rastrillaje por la zona. Desde el martes, miércoles y hoy jueves por la mañana se desagotó prácticamente toda la represa, sin resultados positivos. Lamentablemente el cuerpo de Agustín Salto fue encontrado de aquí aproximadamente 2 kilómetros en un camino vecinal que circunda a un establecimiento agrícola ganadero. El peor final para el niño de 11 años. Llevar adelante este tipo de casos requiere no solamente conocimientos, a veces también ciertas condiciones personales para poder protegerse de alguna manera emocionalmente de cómo uno se ve afectado. Sobre todo a veces cuando se trata de niños, uno acusa un impacto emocional mayor. Y bueno, es difícil, pero uno tiene que objetivar, digamos, en la misma forma en que el criminal cosifica a una víctima, nosotros tenemos que cosificarlo también para poder analizar el caso. Cuando lo humanizamos, me ha pasado a mí, uno corre el riesgo de quebrarse emocionalmente, si uno humaniza a la víctima. Entonces, justamente lo que suena duro, pero para poder analizar un caso de esta naturaleza, uno tiene que cosificar a la víctima casi de la misma manera en que lo cosificó el victimario. Trabajar en la investigación de estos casos se sale de lo convencional, por eso el tratamiento, tanto del ámbito investigativo como después, cuando se lleva al campo forense, es cuando se ve justamente la capacidad de haber reunido evidencias para sostener un crimen de este tipo, que entraña otra complejidad mucho mayor que los crímenes convencionales. En el caso de los crímenes en los que nosotros hemos trabajado, participamos, por ejemplo, en los allanamientos, porque el hallazgo y la búsqueda de ciertos elementos se salen de lo que la criminalística tradicional busca en el caso de homicidios, ¿no es cierto? Armas de fuego, manchas hemáticas, que lógicamente es lo que corresponde, pero en el caso de los crímenes rituales de culto hay elementos simbólicos que tienen una
una significación simbólica importante que quien no está entrenado, quien no está preparado, no puede encontrar porque no sabe lo que está buscando, ¿no? El que no sabe lo que quiere no encuentra lo que necesita. ¿Qué locura vas a pedirme? ¿Comer mi corazón? ¿Arrancarme los dientes? ¿Vas a reemplazar mis ojos con cabezas de bebés o algo así? Oye, niño, relájate. Solo quiero una marioneta. ¿Una marioneta? ¿A qué estás jugando? En uno de los allanamientos se encontró un espejo en forma de triángulo que recreaba el triángulo que utilizaban de Gravity Falls, porque ahí había un demonio que se llamaba Bilzero y que fue representado en los diferentes escritos que fueron encontrados por los perros entrenados que hicieron hallazgos de una serie de escritos que se comprobaron con pericias caligráficas que pertenecen a uno de los condenados. Y una bolsita con 7 escarabajos. No nos olvidemos que la simbología del escarabajo está asociada a Belcebú. Belcebú es un demonio, se lo conoce como el señor de las moscas, el señor de la inmundicia, de allí que a la criatura se la haya dejado en un basural. Después del hallazgo de la criatura también se encontró un perro negro muerto dentro de una caja y perros colgados en la cercanía. Y también uno de los escritos fue encontrado en un pozo negro, ¿cierto?, rodeado de inmundicia, tal como es el contexto de este demonio al que eligieron. Entonces, esto da cuenta por eso de la fuerza de las creencias que tienen este tipo de personas, que a veces cuesta muchísimo comprender e inclusive aceptar que pueda ser así. Este tipo de trabajo necesita, por un lado, una capacitación distinta para el personal que va a trabajar, porque hay ciertos aspectos simbólicos de significación cultural, simbólica, mágico-religiosa, que pueden pasar desapercibidos si uno no está comprendiendo la naturaleza del crimen o la naturaleza, por lo menos de la hipótesis de trabajo con la que se está investigando. Y en este caso, también un grupo de personas se congregó a partir de una idea de ofrenda a Belcebú y al Señor de la Muerte. También al chico se lo encontró exangüe, sin nada de sangre, también había sido torturado, habían intentado ahorcarlo, pero cuidando de que no pierda la vida, porque el suplicio, el sufrimiento, en estos casos es muy importante. Según la retina de los expertos de Buenos Aires, ¿qué es lo que ellos ven a partir del cuerpo, por aquello de que los cuerpos hablan? Ellos sí nos han aportado datos bastante importantes, como por ejemplo el elemento con el que se lo ha descuartizado al niño. ¿Qué pudo haber sido? Ellos nos dicen que es un elemento aserrado, que habría sido un elemento aserrado. Siempre se busca el martirio, el suplicio, porque eso esclaviza el alma y además potencia la sangre, la energía vital que se busca obtener de la persona sacrificada. Entonces, también en este caso hubo una autopsia y hubo una reautopsia que fue llevada adelante por los médicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dieron cuenta de que, por ejemplo, se le habían hecho cortes en vida, que se lo había torturado, que se lo había violado, que también le habían extraído la totalidad de la sangre. Entonces, eso más todo el trabajo policial, judicial y el nuestro, dio cuenta también de un grupo sectario que había ofrendado a esta criatura y a quien le llamaban el maestro que lideraba este grupo, la finalidad era obtener virilidad a partir de obtener inclusive partes del cuerpo de la criatura y consumirla. ¿Un manuscrito puede tener valor de prueba, de evidencia, de indicio? Sí, por supuesto, porque además se lo hizo respetando todas las normas jurídicas en el proceso del allanamiento, ¿no?
pero de pronto, ¿qué puede indicar un manuscrito? ¿Una forma de intervenir en un crimen? Así es, sí, y ciertas otras características más, que eso está sujeto a análisis en este momento, ¿no? Entonces no podemos adelantar nada todavía en cuanto a su contenido, no solamente por una cuestión de secreto o de sumario, sino lo que falta es el análisis. Hasta ahora, ¿cuál es su convencimiento? De que ha sido un crimen ritual de culto. El escribir este tipo de cosas es algo que a veces no entra en la racionalidad común, es decir, cómo van a escribir un hecho criminal por el que pueden llegar a ser condenados, como efectivamente ocurrió. Pero en el mundo de la magia negra, sobre todo, es importante. Y da cuenta de una racionalidad que guía la lógica dentro de lo irracional que significa sacrificar la vida de un ser humano, ¿no? Entonces, este tipo de crímenes son muy complejos justamente por eso, porque obedecen a una lógica racional muy distinta a la lógica racional de un crimen común. Contiene aspectos ideacionales que van mucho más allá de lo que se puede comprender superficialmente. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. No hay otro que tenga facultad sobre la paz de la tierra, es la Iglesia. Se va a decir, bueno, ¿qué son ustedes? No, la Biblia dice así, las puertas del infierno no van a prevalecer, es contra la Iglesia. Es decir, cuando la Iglesia se levanta, espiritualmente, el infierno tiene que retroceder, las fuerzas tienen que retroceder, las obras satánicas tienen que desaparecer. Tiene para decirle a la jueza, Miguel? De todo. ¿Por ejemplo? Inocente. Esta sociedad estaba dividida, ahora se le encargó de dividir. Antes era la familia Salto, ahora es la familia Jiménez, con problemas. Grave lo que se sospecha de usted, de las acusaciones que Bueno, hay. el pueblo sabe quién es Miguel Jiménez. El pueblo sabe. ¿Quién es Miguel Jiménez? No hay una persona del pueblo que no me conozca. Yo soy una persona servicial, una persona amiga de todos. A mi casa tienen acceso todo el mundo. Una de las problemáticas que se presentan para este tipo de crímenes es, primero que nada, la incredulidad. Que algo como esto pueda ser posible. Es algo que hasta por una cuestión de sanidad mental muchos prefieren decir que no es posible, que es muy loco, que es muy de ficción, que es algo que no puede ocurrir. Y cuando ocurre, cuando ya se rinden ante la evidencia de que efectivamente fue así, lo que a veces se presenta es decir, estaban locos. Es gente que está loca. Y la gente que hace esto no está loca. Es plenamente consciente de lo que hace, de por qué lo hace, simplemente que ya no tiene ningún tipo de inhibición moral para poder hacer lo que hace. Se le atribuye ser jefe o líder de esta supuesta banda criminal. ¿Tenía un contacto frecuente con ustedes? Sí, la verdad que sí. Nunca me imaginé que yo estaba a la par de un asesino que por ahí acompañaba en las marchas, inclusive a la casa de mi mamá. Y también por ahí hacía sus donaciones de vaquillones para recaudar fondos, ¿no?, por la causa. Estas cosas yo nunca me voy a imaginar. Estas personas vivían con uno mismo, ¿no?, aquí en la ciudad de Quimilí. Qué sé yo, por ahí atrás de uno siempre estaba en las marchas y uno nunca se imaginaba que el asesino podía estar a la par tuya. Y yo no voy a parar, aquí tiene que caer lo que tienen que caer, uno por uno.
El ser humano es capaz de hacer las cosas más extraordinarias y maravillosas, como también de cometer los actos increíblemente más crueles sobre otro ser humano. Porque tenemos que decir que el único ser vivo que puede planificar y matar por placer es el ser humano. Ningún animal en el reino de la naturaleza mata por crueldad. Matan para comer, matan para defenderse. El ser humano no. El ser humano es el único capaz de planificar y hasta de deleitarse con el hecho de quitar la vida a un ser humano. Y eso nos muestra la increíble capacidad de maldad que también entraña la naturaleza humana. Los rituales de sacrificio tienen una historia que se remonta a la época de los prehumanos en la historia humana. Ya Neandertal llevaba adelante sacrificios rituales y canibalismo. Hay evidencias arqueológicas que dan cuenta de eso. Con el transcurso del tiempo se fueron ayornando de distintas maneras, fueron adquiriendo otras modalidades, pero es algo que nunca cesó en la historia humana y en todos los lugares del mundo ocurren. Hay innumerables casos de crímenes rituales en distintas modalidades que se han dado a lo largo de la historia humana. Ahora, a veces uno piensa, por eso erróneamente, que ofrecerle a Belcebú o al Señor la Muerte el sacrificio de una víctima nos remonta a tiempos antiguos, a algo que hoy en el siglo XXI no puede ocurrir, ¿no? Con el auge de la tecnología y de la modernidad. Y sin embargo, las creencias son algo que el ser humano nunca va a poder sacarse de encima, nunca va a poder prescindir. Y como dice la teoría de Thomas, si las personas creen en algo como real, las consecuencias van a ser reales. Si alguien cree que Belcebú tiene el poder de darle riqueza o virilidad, va a actuar en consecuencia, a partir de eliminar los límites morales o éticos que lo pueden frenar para no llevar adelante una cosa tan terrible como sacrificar a un ser humano. Pero una vez que se atravesaron esos límites, las creencias son las que motivan las conductas.